Un sueño, un camino, un destino, una familia, un banco. 49 años creciendo contigo, innovando para verte llegar más lejos de lo que puedes soñar. Banco del Pacífico, 49 años junto a ti. Muy buenas tardes, mi nombre es Shirley Remache de Dun. Estamos en el programa Un Sendero en Psicopedagogía que llega gracias al auspicio de la Fundación El Baúl de Pinocho. Estamos siendo transmitidas por el canal RBP TV Digital. Estamos muy cerca de la conmemoración de la Semana Internacional de las Personas Sordas, que es del 20 al 26, y pensando en toda nuestra comunidad, está junto a nosotros Carla Burbano. Ella es intérprete de lengua de señas que a partir de hoy nos acompañará en el programa. Bienvenida, Carlita, y a toda la comunidad sorda. El tema que tenemos hoy nace de la COVID-19, la cual dejó varias secuelas en todos los ámbitos a nivel mundial. La educación se volvió online, semipresencial, se está hablando de la semipresencialidad. También se está hablando de un programa y de un proyecto que es una educación híbrida, que es el nuevo modelo que se está pensando ante esta COVID realidad. ¿Y nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, cómo las atendemos ante esta realidad? Hemos hecho una exhaustiva búsqueda ante las atenciones y apoyos profesionales y hemos encontrado un modelo que merece ser replicado y escuchado por toda nuestra audiencia. De aquí nace el tema de hoy, que es estrategia a la atención oportuna de las necesidades educativas en el contexto de la COVID-19. Y entre nuestros invitados de lujo tenemos a Isabel Velarde. Bienvenida, Isabel. Ella es psicóloga graduada de la Universidad de Guayaquil, tiene una maestría en psicopedagogía de la Universidad de La Rioja, ha trabajado como orientadora familiar en el MIES, también como terapeuta en la Fundación Juconi, atendiendo a niños en condición de mendicidad y violencia intrafamiliar. También ha sido coordinadora del Departamento de Consejería del Distrito 3 y ahora está en el Distrito 7. Tiene 2 publicaciones, una de consumo en adolescentes y otra es un manual para pacientes, atención a pacientes con VIH. También trabaja en atención como psicóloga y como psicopedagoga a niños y adultos. Bienvenida, Isabel, al programa. ¿Cómo estás, Shirley? Muy buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. Bienvenida. A ver, vamos a compartir las diapositivas para ir comenzando con el tema que tenemos hoy, que son las necesidades educativas. ¿Qué estrategias podemos llevar ante esta COVID realidad, Isabel? Bueno, la verdad es que desde el año pasado que hemos iniciado con esto de la virtualidad, del tiempo de la pandemia, el confinamiento, ha sido realmente un reto la educación, tanto en el ámbito particular como en el ámbito del público. El
el poder conectarse con los estudiantes, el poder identificar cuáles son las necesidades que ellos tienen para desarrollarse, cuáles son las estrategias que se van a implementar en la forma en la que la información va a llegar a ellos. Yo creo que es importante hacer un paréntesis con respecto al tema de las necesidades educativas, porque cuando se escucha necesidades educativas, generalmente estamos pensando en la discapacidad o estamos hablando de la dislexia, de la discalculia, la disgrafia, bueno, todas estas discapacidades que no son asociadas, estas necesidades educativas que no son asociadas a una discapacidad. Pero las necesidades educativas son generales, es una particularidad de cada uno. Todos tenemos un tipo de necesidad educativa, aprendemos de una forma diferente, no nos relacionamos igual que los otros. Probablemente yo como Isabel soy mucho más visual, a mí me gusta que me expliquen las cosas, escucharlas, leerlas, pero hay personas que les gusta, son más cinéticas, les gusta ir haciendo, y así cada uno tiene sus propias estrategias. Al tener este tiempo de confinamiento en el que todo se ha trabajado a través de la virtualidad, a través de fichas que nos ha proporcionado el Estado, es difícil llegar a la metodología adecuada para poder atender a cada uno de nuestros niños. Entonces, niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. Entonces, cuando hablamos de una necesidad educativa, podríamos estar hablando de una necesidad educativa general, es decir, que no solamente algún niño que presente alguna discapacidad o alguna deficiencia dentro de sus habilidades de desarrollo natural, también está los desfases académicos, el no poder tener esta comunicación directa con el docente para poder expresarse, y sobre todo esta metodología que los docentes involucran en su aula, porque cuando los docentes están con sus chicos al frente, ellos tienen formas de llegar a ellos, pueden observar, pueden identificar, detectar de forma oportuna. Sin embargo, en esta nueva modalidad ha sido realmente un reto poder alcanzar los estándares educativos que se están buscando, poder hacer que los estudiantes lleguen a lo que son sus saberes completos. Bueno, y dentro de lo que tú propones, de lo que tú nos estás indicando, Isabel, vemos que el papel del docente es fundamental dentro de estas estrategias, ¿verdad? Porque él es el pilar fundamental para llevar a cabo todo este bagaje de conocimientos que le transmite al estudiante y que busca esta nueva forma de ejecutarlo ante esta educación y el término nuevo que se está dando ahora es el de la educación híbrida. Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? El docente tiene un papel fundamental en la detección de las necesidades de cada uno de sus estudiantes porque es quien tiene el vínculo directo con ellos, ¿ya? Sin embargo, es muy complicado en esta modalidad en la que los chicos a veces prenden la cámara, a veces no prenden la cámara, en esta modalidad híbrida en la que algunos asisten a las instituciones y otros no asisten. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos cómo están nuestros chicos? ¿Cómo sabemos cómo se están desarrollando? Incluso hablando hasta de la motivación, ¿cómo se están motivando? ¿Realmente les está gustando esto? ¿Están comprendiendo? ¿Hacen las cosas mecánicamente o realmente hay un aprendizaje basado en la experiencia? Ahorita estamos proponiendo desde el Ministerio de Educación el proyecto, el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que es una propuesta bastante innovadora, bueno, no es nueva, pero dentro del sistema educativo es bastante nuevo porque busca que todas las áreas se relacionen y logren buscar un producto en común que le permita al estudiante a través de la experiencia, a través del conocimiento en las diferentes áreas, generar un producto final que comprende, que es integrador a todas las materias que está viendo, que todos los saberes están integrados en este producto. Entonces, en el proceso de la creación de este producto, también encontramos dificultades porque los docentes tienen un reto súper grande, no solamente desde el ámbito tecnológico, sino también desde el tema de la conexión, o sea, de la conexión, de sus propios saberes con respecto a la tecnología, de la predisposición de los chicos para conectarse, prender la cámara, participar. No es lo mismo que estén frente en el aula y que vean al estudiante y le digan, bueno, Juan, dime, ¿tú qué piensas? ¿No? Pero a veces los docentes se quedan mirando a la pantalla esperando que Juan conteste y Juan no abre la pantalla y no hay esta interrelación con ellos. Entonces se dificulta el poder identificar
Entonces, yo sí creo que si bien es cierto que el docente tiene un papel fundamental, no debe ser la única persona que debe estar pendiente de la detección de una necesidad educativa. La educación es algo, es una trilogía, pues un conjunto entre la institución educativa, los padres y el estudiante. Entonces, es necesario que todo el conjunto, que toda la comunidad educativa y en el círculo familiar, pues bueno, el docente, el padre, el estudiante, el profesional del DESE, estén involucrados dentro de este proceso formativo de poder identificar dónde probablemente el chico no está avanzando de la forma en la que debería estar avanzando para poder ayudarlo, para poder identificar cuál es esta necesidad que tiene. En cuanto a las adaptaciones curriculares, Isabel, ¿qué crees que podemos, cómo las podemos hacer? Bueno, las adaptaciones curriculares siempre ha sido como el reto más grande porque hay que entender que se hace una adaptación curricular por estudiante, ¿no? Entonces hay que estar súper claro de cuál es la necesidad de este chico, cuáles son los objetivos, destrezas, los recursos que necesitan. Entonces, hay diferentes niveles. Ya ahí tenemos el grado 1, el grado 2 y el grado 3, que ahorita lo podemos observar en pantalla, donde en el grado 1 estamos hablando de todo lo que son accesos, ¿no? Que, por ejemplo, si un estudiante usa lentes, tiene que sentarse en la parte delantera del salón, o si tiene silla de ruedas, pues el curso tiene que estar en la planta baja, etcétera. Todo lo que tenga que ver con accesos. Incluso en accesos es también involucra lo que es el material de trabajo, si necesita un libro con letras más grandes, o si necesita un libro con braille, etcétera. Todo lo que es acceso al conocimiento, acceso a la educación. Y en el grado 2, en cambio, ya estamos hablando de la metodología. Y aquí es donde yo digo está quizás lo vital de lo que es una adaptación curricular, porque es aquí donde nosotros tenemos que identificar no solamente dónde está el conocimiento del chico, es decir, en qué nivel nos encontramos, sino además también observarlo como persona y saber cómo podemos llegar a él para poder transmitirle esta información. Y en el grado 3 ya tenemos pues los objetivos, que es cuando, bueno, tenemos un chico que está en un nivel educativo, pero no ha alcanzado los objetivos de ese nivel y tenemos que retroceder para poder llegar a estos objetivos o, en su defecto, pues ir avanzando desde atrás hacia adelante poquito a poquito hasta donde el estudiante pueda avanzar al culminar sus estudios. Ahora, sí me parece muy importante que reconozcamos de que existen dos tipos de adaptaciones curriculares, que son las transitorias y las permanentes. Ya, cuando hablamos de permanentes, que bueno, sabemos que tenemos un chico que ya ha sido diagnosticado con dislexia o con, bueno, alguna otra necesidad educativa, entonces sabemos que tenemos un informe, tenemos una recomendación profesional que nos dice, bueno, ahora sí, esto es lo que tenemos que hacer con el chico, pero existe otra adaptación curricular que es la transitoria, que es quizás la que casi nunca se aplica, que es cuando nosotros tenemos estudiantes con desfases académicos, ya sea porque tiene un vacío académico, porque ha tenido una situación personal que emocionalmente no le ha permitido desarrollarse de forma adecuada, o se ha tenido que ausentar de las clases por alguna enfermedad, etcétera. Es necesario también realizar una adaptación curricular. Y aquí también es necesario poder evaluar qué tipo de adaptación curricular le vamos a hacer, qué implica hacer una adaptación curricular y en cuánto tiempo nosotros vamos a medir si esta adaptación que estamos realizando está funcionando o si nos toca hacer reajustes, porque no es un documento estático. Parece mentira, pero en la práctica termina siendo un documento estático que se lo hace una vez al año, a veces al iniciar el año lectivo, pero en el resto del camino no se vuelve a revisar este documento para analizar qué estrategias hemos tomado, cómo lo podemos mejorar, qué cosas no nos han funcionado para poder cambiarlo. O sea, es un trabajo constante, una adaptación curricular es un trabajo constante, es bastante inspirador porque cuando uno va viendo los cambios en el estudiante también va encontrando sus propios logros, va reconociendo los pequeños avances que va haciendo y cuando nosotros vamos cambiando de una adaptación a otra, pues esto también crea tranquilidad en la familia. Entonces la adaptación curricular debe ser socializada siempre con el padre, con el docente, con el personal del DESE, porque esto de aquí promueve, yo creo que promueve estas ganas de trabajar con estos chicos que tienen necesidades educativas, cambiar este sistema de educación donde el docente es el que maneja toda la información, en el que
cuando ha tenido 20 años trabajando con una metodología y le ha funcionado, pues cree que siempre tiene que funcionar y no, todos somos diferentes, vamos cambiando, vamos evolucionando y por lo tanto tenemos que ir implementando estrategias nuevas que nos permitan adaptarnos a cada uno de los contextos en los que estamos. Y qué mejor que hablar ahora en el contexto del COVID, en el que nos hemos tenido que adaptar por completo y a la fuerza. Ya. Tengo dos preguntas, Isabel. Claro. Exactamente, específicamente en el tema de las adaptaciones, ¿quién es el que hace las adaptaciones? Y antes de que me contestes esto, quiero saber, nosotros siempre pensamos que el docente tiene que hacer únicamente las adaptaciones, pero también existe, yo siempre hablo de que hay la papa caliente que se la están mandando entre el D se la tiene que hacer y la tiene que hacer el docente. Entonces, mi pregunta va es, ¿cuántas personas atiende una persona del DS? Para que haya una persona en el DS, ¿cuántas personas, cuántos estudiantes debe haber? ¿Cuántos atiende cada uno? Este es hemos puesto la leña en el fuego. Esto es quizás la dificultad más grande que nosotros encontramos. Lo recomendable, lo que nos indica el manual del DS, es que debería haber un profesional DS por cada 650 estudiantes. ¿Ya? Eso implica que una institución, por ejemplo, con 1.200 estudiantes, que generalmente es una escuela de educación básica, debería tener mínimo 2 DS. Ya sabemos que eso no sucede. No sucede así, hay sobrecarga de trabajo para el Departamento de Consejería Estudiantil porque a veces no solamente se maneja un solo profesional, 1.200, 1.300 estudiantes, sino que además tiene instituciones enlazadas con 600, 700 estudiantes más. Entonces es un trabajo súper arduo. Entonces, aquí me voy a saltar a su segunda pregunta. Me dice, bueno, ¿quién realiza esto? Porque uno diría, bueno, ¿quién hace las adaptaciones curriculares? El que maneja la materia, los objetivos curriculares es el docente. Entonces se diría, bueno, el docente tendría que hacerlo. Lo diría el DS. Los docentes dirían, no, pero es una necesidad educativa. Lo hace el DS, porque el DS es el que se encarga de las necesidades educativas. La realidad es que este trabajo no se puede hacer solamente desde un lado. Se tiene que trabajar en conjunto. Así es. Debe ser un a eso es lo que yo quería llegar. Es que es el soporte. Tenemos una sobrepoblación y es el soporte que nos damos unos a otros. Es que no es solamente el trabajo del DS, es no solamente el trabajo del docente. Son el pilar fundamental los docentes y se da el soporte. Pero nosotros dentro del salón solo tenemos en un salón muchos menos estudiantes que los que tiene a cargo de ese. Entonces, por eso era mi primera pregunta para que quede claro que tenemos realmente es un compromiso. Sí, es un reto realmente porque el trabajo en equipo nunca es fácil. Nunca es fácil el trabajo en equipo. Entonces, es realmente un reto, tiene que ver mucho la predisposición, la apertura, la flexibilidad y plasticidad cerebral para poder nosotros, escuchar la opinión del otro, poder llegar a consensos, siempre en pro de los estudiantes que son la prioridad dentro del sistema educativo. Ellos son realmente los únicos beneficiarios. Nosotros somos como una ayuda, como estamos en el soporte, vamos como que poniéndole colchoncitos para que no se golpeen, pero son ellos los que van saltando en cada uno de estos escalones. Entonces es un trabajo en conjunto. Es importante que se trabajen los dos porque el documento de adaptación curricular tiene una parte donde, si bien es cierto, están los datos personales del chico, también habla de la situación socioemocional, habla del contexto familiar, habla de la parte social, y el DC hace el abordaje, conversa con los papás, conversa con los compañeros, puede tener una visión de esto, pero el docente también tiene una cercanía con el padre, es el que lidia con el chico todo el día en el aula y se pueden crear conceptos con respecto a lo que es el chico para poder buscar estrategias de acuerdo a lo que vendría a ser una hipótesis, ¿no? Probablemente esto es lo que podríamos hacer para mejorar con él y se empieza a implementar. Se lo va midiendo, si no va funcionando, bueno, nos volvemos a reunir. ¿Sabes que no está funcionando la adaptación curricular? Pensemos, ¿qué más podemos hacer? El DS desde su parte psicoemocional y el docente desde su parte socioemocional.
que son dos partes muy importantes que tienen que complementarse, que no pueden ir por separado. Además de la parte pedagógica, que es la que la domina el docente. Entre los estándares educativos, aquí vemos que tienen 3 niveles, ¿verdad? ¿Cuáles son los estándares educativos? A ver, los estándares educativos tienen 5 niveles. ¿Ya? Pero primero, los estándares educativos se los evalúa en 4 áreas: en el área de lengua y literatura, en el área de matemáticas, en el área de ciencias naturales y en el área de sociales, que vendrían a ser las materias fuertes dentro del currículum académico, y por eso existen mediciones. Estos estándares educativos aprendérselo de memoria, si alguien se lo sabe, mis respetos. Yo no puedo porque son casi 500 hojas, pero es un libro súper completo. Yo siempre invito a los docentes, a mis compañeros, que leamos este libro. Nosotros no podemos hablar de adaptaciones curriculares, no podemos hablar de atención a necesidades educativas si nosotros no entendemos la importancia del estándar educativo. Los estándares educativos nos permiten ubicarnos en tiempo y espacio dónde está este niño, y nos permite además identificar si este chico tiene una necesidad educativa, si esta necesidad educativa es transitoria, es permanente, si es un desfase académico o si ya tenemos que buscar ayuda de un profesional externo, porque si bien es cierto, el Departamento de Consejería Estudiantil tiene psicólogos educativos, tiene psicólogos clínicos, tiene psicopedagogos, cada uno en diferentes instituciones, pero dentro de las competencias del DES, la evaluación, la parte ya más técnica, la parte terapéutica, el departamento no lo hace. Entonces, cuando ya hay una necesidad, si nosotros tenemos claro en qué lugar dentro de los estándares educativos se encuentra nuestro niño, nuestra niña, nuestro adolescente, poder direccionar o poder actuar de forma oportuna siempre va a ser más efectivo. Aquí vemos que existe, aquí están los 5 niveles que tú me habías. El primer nivel está en el primer año de educación básica. El segundo es al término. Ya. Sí, es al término. Los estándares educativos tienen una periodicidad de 3 años. Ya. Desde inicial 1 hasta primero de básica, estamos en el estándar 1. Y ahí el siguiente lo terminamos al final del 4º año de básica. Siguiente, al finalizar 7º, y así hasta que llegamos a 3º de bachillerato, como lo indica la diapositiva. Mire que esto es tan importante decirle, porque voy a poner un ejemplo. Ya nosotros hablamos de las adaptaciones curriculares y de los grados de adaptación. Supongamos que nosotros tenemos una niña que está en 7º de básica, ingresó a 7º de básica, pero resulta que dentro de las habilidades y destrezas desarrolladas encontramos que ella solo logra alcanzar las que están en 5º de básica. La lógica nos diría, bueno, es una modificación en los objetivos del currículum académico. Esto quiere decir que esta niña tendría un grado de adaptación 3. Pero cuando nosotros regresamos a mirar los estándares educativos, nos damos cuenta de que esta niña no necesita un grado de adaptación 3, necesita un grado de adaptación 2, porque 5º y 7º año de básica están dentro del mismo estándar educativo. Significa que tenemos que generar estrategias que nos permitan que dentro del proceso que ella va a estar al inicio de 7º hasta el finalizar 7º, ella alcanza las habilidades y destrezas que debe tenerlas desarrolladas. Cuando esta niña pasa a 8º, y supongamos que solo avanzó un año y estamos en 6º, ya ella está en 6º, entonces aquí sí nosotros tenemos que reformular y decir, ok, ahora sí tenemos que hacer una adaptación curricular grado 3, porque esta niña no está dentro de los objetivos del estándar educativo. Entonces tengo que retroceder para intentar nivelarla o para ir avanzando con ella de acuerdo a las capacidades que ella tiene para avanzar. Por eso es tan importante los estándares educativos. A veces dicen, no, es muy fácil, es grado 1, es grado 2, es grado 3, pero cuando nos leemos este libro de 500 y piquito de hojas, el panorama cambia por completo. La educación tiene un fin completamente diferente al de simplemente la adquisición del conocimiento. La educación tiene un fin de una
experiencia de aprendizaje. Y la experiencia de aprendizaje está basada en el alcance de los objetivos y que el estudiante pueda palpar cada uno de esos avances dentro de sus objetivos planteados. Claro, aquí esa era mi pregunta cuando leí los estándares que tú me presentabas, era al término del primer año, por eso puse el énfasis en primer año de básica, para que quede claro que no se ve el inicial, porque estamos hablando de que comienza en el inicial. Comienza en el inicial y concluye en el primer año de básica. No es que el inicial está fuera, el inicial hace las bases para todos estos estándares. Sí, claro, y para todos estos estándares. Claro, y es la base, el inicial es la base, porque si el niño no sabe correr, saltar, no sabe rimas, no canta, todo esto en el nivel inicial, todos estos procesos de estos estándares de calidad no se vamos a poder alcanzar y vamos a tener que regresar a esas habilidades básicas que las adquieren en el nivel inicial, ¿verdad? Así es, porque además en el nivel inicial es donde nosotros encontramos todas las habilidades que deben desarrollar para iniciarse en el proceso de lectoescritura. Y eso es como una crítica que también hay desde el sistema educativo, porque a veces los papitos, y bueno, usted que es docente debe de saberlo, llegan los chicos de primero básica y los chicos están haciendo trazos, están reconociendo fonemas, y los papás dicen, no, pero es que ya en primero de básica, en otro colegio ya están leyendo, ya están haciendo oraciones, ya están haciendo planas de caligrafía, y en el proceso todavía no están dentro de esa área. Es importante en los ejercicios de motricidad, el saltar, el jugar. Además, como decíamos, los fines de la educación están en la experiencia. Nosotros tenemos que enseñarle a los niños que amen la educación, que la escuela sea el lugar donde ellos quieren ir. Porque si nosotros no logramos en estos primeros años que los niños amen la escuela, lo que vamos a tener son adolescentes que no van a tener motivación para estudiar. Entonces son muy importantes estos primeros años. Yo creo que también deberíamos tener claro que el inicial, y yo en algún otro programa que hablamos de motricidad fina, yo les mostré que el cuerpo físicamente en primer grado todavía no está preparado para hacer el trazo, porque es diferente la mano y la estructura fósea de un niño de 5 años con la estructura fósea de un niño de 7 años, que es donde debe empezar la motricidad, o sea, al trazo, la pieza, el tipo de dinámica, es a partir de los 7 años, y el currículo está diseñado para esto. Entonces, nosotros aprendemos las habilidades motoras finas con todos estos prerequisitos. Bueno, ahora nos vamos a centrar en lo que es lengua y literatura, y aquí ya vemos los 5 niveles y vemos 3 ejes. Así es. He puesto esta diapositiva de lengua y literatura porque cuando estuvimos conversando antes de tener este programa, yo le contaba que junto con un grupo de compañeros nosotros habíamos elaborado un instrumento que nos iba a permitir poder identificar necesidades educativas en los estudiantes a través de la virtualidad, en esta modalidad en la que nosotros nos encontramos. Nos hemos centrado en el área de lengua y literatura porque creemos que son las básicas, no es que las otras no sean importantes, pero sí nos parecía muy importante poder identificar en qué procesos se encuentran en el área de lengua y literatura y en el área de matemáticas, qué es lo que les va a permitir a ellos irse anidando al resto de áreas dentro de su desarrollo pedagógico. Yo sí quisiera explicar el porqué de esta importancia, ¿no? Y voy a hablar un poco desde las prácticas que yo hice cuando estaba haciendo mi maestría, cuando estaba haciendo el proceso de la maestría. Yo hice un proyecto de los chicos que tenían bajo rendimiento en la adolescencia. Y en esa investigación que se realizó, fue increíble darse cuenta que el proceso de la lectoescritura no había sido adquirido de forma adecuada. Entonces, no se desarrollaban de forma adecuada porque les molestaba escribir, obviamente porque les generaba dolor en la mano, no tenían comprensión de los textos. Entonces, todos estos factores hacían que ellos vayan perdiendo la motivación
lector, que hizo que ellos perdieran la motivación en el transcurso. Y parecía increíble que al implementar un programa de volver a estudiar el proceso lectoescritor, ellos mejoraron muchísimo y su calidad dentro de la educación cambió por completo. Entonces, estas dos áreas de lengua y literatura, nosotros con este grupo de compañeros que elaboramos el instrumento, nos pareció muy importante porque está dividido en tres áreas, que es la comunicación oral, la comprensión de los textos escritos y la producción de textos escritos. Son fases dentro del lenguaje que se van dando de forma diferente en cada etapa de nuestra vida. Es por esto que en el cuadrito que vemos de color morado, vemos que hay como un degradé en los colores, porque va por nivel. No va a ser lo mismo la producción, la comunicación oral de un niño que está en el primer nivel, que es un niño que tiene aproximadamente 5 años, a un niño que está en el cuarto nivel, que tiene aproximadamente 14. Entonces, es necesario que se fortalezca la comunicación oral, la comprensión de textos, la producción de textos, pero cada uno en el nivel que le corresponde. No podemos esperar que estén más adelante, ni tampoco podemos frustrarnos porque estén más atrás. Más bien la importancia es poder identificar dónde estamos para desde ahí poder generar un trabajo que nos permita mejorar su estabilidad emocional dentro del proceso de educación. Entonces, esto también lo llevas desde el inicial. En lengua y literatura, nosotros en el inicial comenzamos a trabajar la discriminación auditiva, con cuentos, con rimas, y es muy importante, y tengo que hacer énfasis en esto, de que la lectura inicia a los 3 años. Es el inicio de la lectura. Entonces, si nosotros le acercamos a un niño de 3 años un cuento en el que tenga pictogramas, ese niño va a amar leer. Pero si nosotros ya le damos, cuando estamos en la básica media, un libro para que lo lea, entonces ahí vamos a hacer que odie, claro, la lectura. Sí, entonces eso lo tenemos que trabajar desde los primeros niveles para lo que se mejore la lectura. Ya en primer año vamos haciendo más lecturas muy básicas, de qué color era el caballito que presentamos, son cosas básicas, y los chicos van a ir contestándonos y van a ir enamorándose de este proceso lector. Sí, lo que te has dicho es una cosa muy importante, y esto creo que es un mensaje que es importante señalarlo para los papás, así de esos en los que sale el recuadrito así con el mensaje importante. Sí. A los niños hay que saber escogerles qué libro van a leer. No se puede decir, mira, este libro está bonito, vamos a leérselo. No. Se inicia con libros que estén dentro de sus propios intereses. ¿No? Siempre involucrar al niño en la lectura. ¿Qué te parece este libro? Vamos a una librería, escoge el que te parezca más bonito, siempre dentro del rango de edad, pues no hay que también ubicarlos en el espacio, porque probablemente ven otro libro que está con unos dibujos hermosos, pero no son para su edad. Entonces, ubicarlos en su rango de edad, pero que ellos sientan que son parte de este proceso de la elección de este libro, para que cuando descubran la historia que está en el libro, ellos también tengan esa experiencia de satisfacción y esa sensación de gusto hacia la lectura, porque han sido parte del proceso y porque además este libro está dentro de los intereses de ellos. Mira, esto que estás compartiendo como mamá, yo soy una mujer a la que le gusta mucho leer, y como mamá iba, porque hay bibliotecas, hay bibliotecas, hay librerías aquí en la ciudad que hacen ferias de libros. Entonces, recién pasó una feria de libros, y si nosotros llevamos a los chicos para que vean estas ferias de libros, van a ser muy gratificantes para ellos, porque van a escoger, y en las mismas ferias del libro les van a direccionar en el nivel de edad que ellos tienen, van a poder escoger los temas, porque están seleccionados por edad, y entonces eso hace que el niño sienta que ese libro lo escogió él, y lo va a hojear y la va a rehojear, y se va a enamorar y le va a compartir a su amigo, y ese amigo le va a ir a compartir a su mamá, y se va a generar una cultura lectora. Otra cosa que es importante es que alguna vez alguien me dijo que para mí el consejo más importante es que los libros están hechos para rayarse, para doblarse, sí.
el libro es del niño, si el niño lo raya, si el niño lo dobla, es un libro, es la interacción que él hace con él. Incluso ahora uno que es adulto coge un libro y subrayar las partes importantes, doblar la hojita donde hay ideas principales, pegarle post-it donde hay ideas que quisiera uno recordar o frases que uno quisiera mencionar. O sea, el libro no es un adorno, ¿ya? Es algo que uno tiene que tenerlo para poder trabajarlo. Los libros se los lee uno 2, 3 veces y siempre encuentra algo nuevo. Entonces hay que dejar que los niños se involucren con sus libros, que interactúen con ellos, que si los dañan no pasa nada, es su libro, si se lo puede arreglar, se lo arreglamos y vemos cómo él va a ir interactuando con él, pero siempre desde lo positivo, ¿no? Uy, me dañaste el libro y ahora, porque no es me dañaste el libro. Porque él no es de su él, libro, es mío. así es su libro. Es Sí. un libro. Entonces es muy importante que también nos despojemos de ese, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que estar así. No, el libro es del niño. Claro, es que si ya se lo compré a mi hijo, es de él su libro. Y todo cumple un proceso. Ya va a haber un momento que no nos importa cuánto nos haya costado, nos costó $2, nos costó $100, pero eso fue lo que él escogió. Y no necesariamente porque nos costó más, no lo va a rayar y que se lo vamos a dejar. Que lo lea, que lo disfrute, que se apropie de ese instrumento y que en un momento que ya lo ha rayado y lo ha revisado todo, va a escoger un nuevo libro. Así es. Y el proceso de lectura va a ir avanzando. Y esto le va a permitir al niño, a la niña, al adolescente, pues en todo este proceso generar criterio con respecto a todo lo que está en su entorno. Porque la única forma de enseñarle a nuestros hijos a razonar es a través de historias, que ellos tengan la oportunidad de discernir, bueno, esta historia me pareció buena, me pareció mala, no debería haber hecho esto, o quizás si hubiese hecho esto le hubiese salido mejor, y solo se puede hacer si es que tenemos una herramienta para cuestionar, y si no le entregamos un libro, ¿cómo cuestionan nuestros niños? Claro, claro. Y en el área de matemáticas. Exactamente igual como en el área del lenguaje. Existen sus procesos que son desde los números, funciones, que pasan al álgebra y geometría y estadísticas y probabilidades. Y todas estas tienen, uno dice, ay, álgebra y geometría, un niño de inicial. Sí, cuando nosotros les hacemos secuencias lógicas de cuadrados, círculo, triángulo y después lo combinamos con colores y los vamos aumentando, se va iniciando el proceso desde ahí. El juego es sumamente importante, el poder comprarle a los niños juguetes que le permitan a ellos descubrir las formas, los colores, el razonamiento, todas estas cosas que los estimulen a ellos para que el proceso de las matemáticas, cuando lleguen a álgebra y empiecen con las ecuaciones y la factorización, que todo el mundo llora cuando llega, ya no es un dolor de cabeza si el niño está ya está involucrado en este proceso, si ya ha logrado crearle un gusto al razonamiento abstracto. El razonamiento, no solamente es importante el razonamiento lógico verbal, que el niño pueda expresar lo que piensa o lo que siente, también es importante que el niño pueda encontrar en su entorno diferentes cosas e ir creando. Y eso es lo importante de iniciarlo en los primeros años, porque los niños son tan imaginativos que a través de, uno le entrega un cuadrado y un triángulo y nosotros decimos, bueno, va a armar una casa, pero no. El cuadrado es un dinosaurio y el triángulo es la montaña y generan todas unas historias que van a través de la interacción que tienen con el objeto. La interacción del niño con el objeto, la cercanía que tienen hacia las formas, hacia la lógica matemática, termina siendo muy importante para que más adelante no tengamos lo que existe muchísima ansiedad. Con la pandemia algo que salió a la luz es todos estos problemas de ansiedad, porque ante tantas dificultades encontrar una luz, algo que nos mantenga tranquilos era difícil, pero esta capacidad de razonar y de buscar y de buscar y de buscar es lo que va generando la calma y va disminuyendo los niveles de estrés. Y qué más que tener niños sin estrés. Imaginen un niño con estrés, ¿qué hace? Llora, hace una pataleta, rompe los cuadernos, no quiere estudiar, no quiere hacer nada. Entonces, no queremos esos niños, queremos niños que estén dentro del sistema educativo con gusto, que cada vez que encuentren algo nuevo, pues ellos tengan la capacidad de coger, involucrarse y crear, porque ya no estamos en esa educación en la que el docente se paraba adelante y les daba las clases. Esta es la etapa en la que los estudiantes empiezan a crear a través de la guía de los docentes.
y construyen su aprendizaje y marcan su andamiaje en este proceso. Así Entonces, es. hay algo que dentro de pedagogía Baldor, porque yo estoy muy enamorada de la pedagogía Baldor, es que, y lo que hemos visto ahora que ha hecho toda la educación, es que ha volcado nuestras actividades a material del medio. Y este material del medio pueden servir las conchitas que hay en las playas, las piedritas, y entonces con esto también trabajamos la parte de matemáticas. Hacemos conjuntos, con una ramita podemos hacer nuestro conjunto, el conjunto, y ahí le vamos a poner los elementos, y los elementos pueden ser las piedritas. Hacemos un conjunto que es una hoja y le ponemos dos elementos y estamos viendo el número 2. Y estamos viendo Claro. la forma de esa, porque las hojas Y estamos que también hay, viendo texturas. todo, pero son cosas del medio en las que vamos a ver que los chicos van a ir descubriendo y van a trabajar la parte de matemáticas. Y dentro de también, entre las cosas que trabajamos, que tú hablabas de un cuadrito y un círculo, el Tangram es excelente y lo podemos usar desde los niveles iniciales. Sí, voy a dar una experiencia, ¿no? Desde lo personal como mamá, así mismo como hace no mucho, en la escuela de mi hijo le mandaron las fichitas para que recorte un tangram para armar figuras, y mi hijo no podía armar las figuras. Y yo dije, no es posible que no pueda armar las figuras, entonces nos volvimos como locos con el tema, y empezamos a comprarle juguetes que pudiera él ir armando. Le compramos el tangram, bueno, yo compré otro material didáctico que también a través de cubitos le permitía ir armando formas, y resulta que él se fue desarrollando de forma mucho más dinámica, ¿no? Incluso hasta la iniciativa que tenía para ir aprendiendo. Y a mí me quedó como una buena reflexión, no solamente en casa herrero cuchillo de palo, sino que además la importancia que tiene esto en el razonamiento, en su motivación, en la forma en la que piensan, en la que ordenan. O sea, es muy importante poder mostrarles a ellos, involucrarlos dentro de estas experiencias en las que no solamente es el conocer qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, sino el interactuar, el poder crear con esto que tenemos en nuestro entorno. Bueno, sí, realmente existen cosas que podemos, yo recuerdo de una maestra que la voy a nombrar porque también está dentro de la programación del canal, es que Malena siempre decía que de tanto ver ya no los vemos. Entonces, en ocasiones, ¿qué es lo que no vemos? Nosotros los juegos tradicionales nos llevan a aprendizaje, porque para usar un trompo, entonces hay que tener la motricidad gruesa. Primero la extensión motriz, la amplitud motora, luego enrollar el trompo, empujar y jalar. Entonces, parece fácil, pero no, si el chico no tiene equilibrio, no va a poder hacer ese trabajo. Entonces, esto que los vemos, pero que no los vemos, son ejercicios y estrategias que nos ayudan a mejorar el aprendizaje de las matemáticas, de la lengua, con cosas básicas. Así es, sí, parece algo mínimo, ¿no? Pero incluso el saltar la cuerda, la rayuela, o sea, hay algunos juegos tradicionales que ya no se los hacen porque por el tiempo, por la dificultad de los padres, por el trabajo, el cansancio, no sé, hay un montón de motivos a nivel emocional y a nivel familiar que a veces nos imposibilitan o se nos dificulta el hacer estas actividades, pero qué importante que es el compartir los espacios lúdicos con nuestros niños, porque eso también nos permite identificar, ok, no está, por ejemplo, en la rayuela, no nos está reconociendo qué número viene después del 4. Cuando tiene que retroceder, no sabe a qué número retroceder. No estoy inventando algo, ¿no? Pero es real. O sea, sucede, y la única forma de poder identificarlo es
pudiendo compartir espacios con ellos que nos permitan identificar estas situaciones. Y ellos vivir esta experiencia. O sea, ya salto del número 1 al número 2 y abro las piernas y coloco los pies en las dos, al hablar de la rayuela, y coloco las dos piernas, y luego voy a tener que colocar una sola pierna. Entonces, ahí vamos trabajando también el equilibrio, pues, el equilibrio dinámico y el equilibrio estático. Así es. Porque mientras que tienes a lo mejor me dicen no es importante, pero qué importante que es. Claro, es súper importante porque la habilidad motora gruesa nos lleva a planear, y la planeación es parte de la geometría. Ahorita que hablamos de la motricidad gruesa y la importancia que tiene en la planeación y en la orientación, es importante que lo reconozcamos desde los primeros meses de vida, cuando el niño inicia el gateo. Hay muchos papitos que llegan a consulta y uno le dice, bueno, a los cuantos meses gateó. No, es que él siempre ha sido pilas, él caminó de una. O sea, él fue pilas por caminar de una. No, aunque él esté dando pasitos, hay que involucrarlo en el gateo, hay que hacer que gatee, porque es esta motricidad lo que le va, o sea, desde ahí inicia la motricidad. Sí. Claro, y es que trabajamos en los dos hemisferios, porque trabajamos el patrón cruzado en el gateo. Entonces, por eso así, porque los hemisferios se cruzan, trabajan de manera simultánea y vamos desde la horizontalidad a la verticalidad. Entonces, esto también es geometría. Sí. Que parece que no, pero sí. Entonces, incluso y esto de aquí es importante decirlo, que no se deja de desarrollar nunca. O sea, no es que llegamos a una etapa en la que ya no lo vamos a desarrollar. Esto se va ejercitando siempre, incluso cuando uno ya es adulto, uno tiene que preocuparse también de trabajar su motricidad gruesa, el hacer que estos dos hemisferios se crucen. Si yo soy diestra, me lavo los dientes con la mano izquierda. Si estoy acostumbrada a hacer algo con la derecha, lo cambio por la izquierda. O sea, ir buscando a lo mejor ejercicios de plasticidad cerebral que nos permitan generar que nuestros hemisferios se puedan cruzar, y de esta forma también nosotros ir generando el crecimiento de nuestros cerebros para poder visualizar mejor nuestro entorno y poder tomar mejores decisiones. O sea, todo está involucrado. La educación inicial, la educación básica o el bachillerato no son procesos que uno debe cumplir para llegar a la universidad. Cada uno de ellos tiene una finalidad, tiene una expresión dentro del desarrollo humano, y es una forma, como yo decía, uno a la escuela va a aprender a estudiar, uno no va a estudiar, va a aprender a estudiar. Y este aprendizaje, cuando uno se gradúa, uno dice, me gradué aprendiendo a estudiar. Significa que el resto de mi vida, como ya aprendí a estudiar, debo seguir estudiando. Por eso es importante que la educación, desde inicial hasta bachillerato, sea de calidad y sea atendida de forma oportuna, para que el aprendizaje no sea un texto, sino que sea la forma de adquirir este texto. Claro, y que los chicos tengan todas las estrategias que necesitan para este aprendizaje. Mira, esta educación del contexto COVID-19, ahí estamos hablando de detección, intervención, evaluación, adaptación. He puesto esta imagen de la computadora con el papito porque, como hablamos hace un momento, ¿no?, es importante la interacción de los padres con los niños dentro del proceso educativo. ¿Ya? No solamente ahora en la virtualidad, siempre, pero ahora en la virtualidad es muchísimo más importante por la dificultad que hay en la detección. O sea, la detección es lo más importante, encontramos el problema, pero de este problema no es es que yo ya no sé qué hacer con mi hijo porque no quiere estudiar, yo ya le he dicho que haga, no quiere hacer los deberes, no sé. O sea, aquí hay un problema, es la parte de la detección, pero este problema es lo que nos da la oportunidad a una solución. Significa que ahora sí podemos evaluar, a ver, ¿de dónde viene este problema? Ya. El padre es un pilar muy fundamental aquí porque él es el que nos dice algo está pasando en casa. O sea, el niño no está estudiando, algo está pasando con él. Entonces, ahorita es nuestro principal filtro. Yo creo que es el primero. Generalmente en las escuelas es el docente porque es el que está en contacto directo con el estudiante en su proceso formativo. Pero ahorita en la casa los padres tenemos una responsabilidad muy grande en detectar dónde están fallando nuestros hijos para poder encontrarle la solución. Y esta solución está
a través de una evaluación, que en este caso nosotros desde el Departamento de Consejería, que hemos trabajado con mis otros compañeros, hemos creado un instrumento que en realidad es como una recopilación de habilidades básicas que tienen que desarrollarse para poder valorar, porque si bien es cierto, la intervención terapéutica, una evaluación con un diagnóstico, lo tiene que hacer un profesional dentro de una institución pública como el Ministerio de Salud o de una institución particular. No lo puede, el DF no puede emitir un informe en el que diga diagnóstico, trastorno en las habilidades básicas del desarrollo. Como psicólogos, como psicopedagogos, puede que lo sepamos, pero no significa que podamos hacerlo. Entonces es importante que vayan a un espacio externo para poder hacer esta evaluación y poder generar un trabajo más íntegro con el estudiante. Pero ¿qué sucede ahora, por ejemplo? Que en esta virtualidad, y voy a hablar del ámbito público, hay que ser muy conscientes, el sistema de salud está colapsado y no es para menos. Ya quizás ahora está un poquito más flojo porque con la vacuna ya nos hemos educado en el tema de las medidas de bioseguridad, entonces está un poco más relajado, pero sin embargo sigue estando colapsado el sistema educativo y necesidades educativas son muchísimas. Ya, realmente nosotros en el ámbito público tenemos muchísimas necesidades educativas con los chicos. Uno va a un curso de un profesor y uno se pregunta, bueno, ¿y cuántos niños con necesidades educativas tienen? Y lo mínimo que tiene un docente son 3 estudiantes. Y entendamos que un estudiante con necesidad educativa significa de 1 a 5 estudiantes por aula. Entonces, si un docente tiene un curso de 35 estudiantes con 3 estudiantes con necesidades educativas, estamos hablando que no es un curso de 35, es un curso de 48, 49, 50 estudiantes, dependiendo de la necesidad que tenga. Entonces, es súper duro el trabajo de los docentes. Yo siempre soy empática con ellos porque entiendo que no es sencillo el trabajo que están haciendo. Entonces, la detección que hacen los padres a nosotros nos llevó a pensar en un instrumento que nos permita, desde la virtualidad, poder evaluar estas habilidades básicas en lengua, literatura y matemáticas para poder direccionar de una mejor forma al docente para que pueda trabajar de una forma más asertiva, para que cuando elaboremos este documento de adaptación curricular del chico, podamos tener una visión clara de qué es lo que está pasando con este chico, si nos está reconociendo las vocales, si nos está reconociendo las consonantes, si sabe contar de forma ascendente, si puede contar de forma descendente, o sea, ver dónde están sus dificultades, si logra comprender textos, si logra reproducir estos textos, todo esto, que aunque puede parecer básico, que a lo mejor está dentro de los primeros niveles de los estándares educativos, son parte de toda una valoración que se hace para poder identificar, ok, tiene dificultades en esta área, pero esta área específica necesita ser desarrollada de acuerdo al estándar educativo en el que se encuentra, porque de esta forma vamos a poder darle una atención personalizada. Este proyecto que el chico nos tiene que presentar lo vamos a adaptar a sus necesidades, a sus intereses. Entonces, por ejemplo, en el área de lengua y literatura, como está ahí, hacemos una valoración, porque nosotros no evaluamos, hacemos una valoración desde el ámbito educativo básica con respecto a la lectura, con respecto a su expresión escrita, que no significa específicamente la grafía, sino el contexto de la expresión escrita, de cómo forma las palabras, y la comprensión oral, de cómo nos entiende. Estas 3 áreas a nosotros nos permite finalmente hacer una valoración global del área del lenguaje. Y a través de esta valoración, nosotros podemos decir, ok, este estudiante en su proceso de iniciación en la lectoescritura está en proceso, no avanza, o sea, no lo puede hacer, o ya lo tiene adquirido. Entonces, si lo tiene adquirido, ok, entonces vamos viendo, a lo mejor, si lo tiene adquirido y no quiere estudiar o dice que no entiende lo que está leyendo, puede ser que esté pasando por una situación emocional. Es por eso la importancia de la valoración, porque no toda necesidad educativa pasa por un tema neurológico o del desarrollo. Existen muchas necesidades educativas que están basadas en las emociones de los chicos, en el contexto en el que viven, en cómo han creado sus realidades. Entonces, se evalúa, sí, la parte pedagógica, es importante, pero esta parte pedagógica también nos permite nosotros ver si es que pasa algo más desde el ámbito afectivo,
que las dos tienen que ir siempre, lo cognitivo y lo afectivo siempre tienen que estar entrelazados, no podemos olvidarlo. Por eso se trabaja en conjunto el Departamento de Consejería Estudiantil con los docentes. No se puede trabajar por separado. Claro, para conocer este contexto que abraza a este estudiante, pues. Así y el es. docente es el que conoce, que abraza al estudiante, que vive. Sí, exactamente lo mismo pasa, por ejemplo, en el área de matemáticas. Hacemos una valoración desde la iniciación de los números. Tengo una visita de mi, de mi Qué hermoso. Hola, quiso venirlos a saludar. Estoy en el programa, mi amor. Él también quiere salir, quiere ser famoso. Sí. Sí. Bueno, me robó un minuto de fama. Entonces, centrémonos entonces en la parte de matemáticas, Isabel. Sí, en el área de matemáticas es exactamente igual. Tenemos el reconocimiento de lo que son, en este caso, los números. Ya. Déjenme sacar mi... Ya, ahí está, ya está en pantalla, sí. Ay, ya. No se cambió. Si hay algún problema, no sé, porque ya yo lo veo en la pantalla de la... Bueno, ya mismo se ha de cambiar. Sí, en todo caso, involucra desde la parte de la numeración, ¿no? El numerar, el orden, la secuencia lógica, que es importante para el razonamiento, el cálculo que va desde cantidades pequeñas hasta cantidades más grandes, está la resolución de problemas, que es quizás la parte final dentro del proceso, no es más ni menos importante que el resto, pero es como que el compendio de las otras dos áreas que nosotros hemos visto, la numeración y el cálculo. Esto de aquí también nos permite identificar el nivel en el que el estudiante logra razonar. Entonces, en esta valoración global que se hace en el área de matemáticas, si bien es cierto, pues bueno, vemos cómo está su área, no solamente quedan de manera independientes estos dos valores, es decir, el área de lengua por un lado y el área de matemáticas por otro lado, sino que se hace también una valoración global entre las dos áreas que nos permite identificar si es las deficiencias que tiene o que presenta en el área de lengua lo que nos está retrasando el proceso de matemáticas, o si es el área de matemáticas la que nos está retrasando el proceso de lengua, o pueden ser las dos cosas, no se puede dar de todo, pero solamente se lo puede dar si es que se genera una valoración, si es que logramos poder medir cuáles son las habilidades que está desarrollando el estudiante, si podemos tener este contacto mínimo con él, porque obviamente nosotros por lo menos en el ámbito público, no podemos llevar a los chicos a las instituciones educativas, pero sí te podemos tener con los papitos que están comprometidos, buscar la forma de generar este contacto a través de la virtualidad y con pruebas básicas, lo que se llaman las pruebas informales, ir midiendo, pues ver hasta dónde avanza para saber dónde está la falla y de esta forma ir trabajando mejor con él para mejorar su calidad educativa, mejorar su proceso dentro de la educación. Es decir, que para que lleguen los estudiantes a resolver problemas deben pasar por el proceso de la numeración, el cálculo y las expresiones para que puedan hacer, supongamos, sabe contar del 1 al 5, va a poder hacer una operación de secuencia numérica ascendente del 1 al 5, claro, ¿verdad? Y va a poder resolver que si me faltó el tercer escalón, tengo que saltar del segundo al cuarto. Claro. Eso es un problema matemático. Así es, sí, exactamente así. Parecen cosas súper básicas, uno dice, pero no, es sumamente importante. O sea, el proceso, todas estas áreas que hemos conversado el día de hoy son muy importantes que se las aplique no solamente desde la educación formal, es decir, desde la institucionalidad, sino también desde la educación en casa. Es muy importante que los papás nos comprometamos dentro del proceso formativo de nuestros niños, que la estimulación de sus áreas no lo veamos como algo ajeno, algo que es difícil de hacer, sino que dentro de que a lo mejor sin tener conocimiento, porque quizás ese sea el miedo de interactuar con nuestros hijos, pues no saber cómo ir, qué cosas hacer para estimular ciertas áreas. El simple hecho de que nos demos la oportunidad de compartir espacios con ellos, donde haya el juego, donde haya la interacción, donde conversemos con ellos, donde les contemos cuentos, va a permitir que el proceso formativo institucional se dé de mejor manera, porque ya hay un acercamiento y el primer acercamiento es el de la casa. Nosotros desde la institución educativa lo que hacemos
es, sí, ir buscando potencial. Yo soy siempre de la idea de que uno no tiene que pensar en las deficiencias, sino que buscar potenciar las fortalezas. Sí, a veces los papás llegan a consulta y dicen, es que mi hijo no sabe sumar, y quieren que aprenda a sumar, pero no, uno debe analizar cuál es la fortaleza de ese niño, y si a través de esa fortaleza nosotros trabajamos las sumas, el chico va a sumar así. O sea, claro, ni siquiera vamos a tener que enseñarle el proceso de la suma que va a sumar. O sea, eso sucede así. Y con el material que a él le interesa. Porque si a él le interesan los dinosaurios, tenemos que conseguir dinosaurios para que pueda sumar con dinosaurios. Así es. Entonces, siempre pensando en sus intereses. Así es. Entonces, Isabel, el tiempo se nos acabó. Estamos ya para concluir el programa. Una síntesis, lo que nos quieras comentar para finalizar. Bueno, para finalizar, primero muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio, realmente muy agradecida, es un espacio que me parece muy importante. Es importante que nos comprometamos con la crianza de nuestros niños como padres y dentro del ámbito educativo, si aquí están viendo los profesores, si nos están viendo personal del DESE, por favor, comprometámonos mucho más con ese proceso. Busquemos las herramientas, las formas de llegar a nuestros chicos, que este COVID, que estas limitaciones que nos hemos encontrado a nivel del sistema educativo no nos limiten a nosotros. Veamos todas las limitaciones como una oportunidad para crear y hacer cosas nuevas. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias, Isabel, por ser parte de nuestros invitados de lujo que hemos tenido en el programa. Muchísimas gracias a todos, a toda la audiencia que ha estado hoy siguiéndonos y que nos sigue jueves a jueves en el programa Un Sendero en Psicopedagogía por el canal RBP TV Digital, gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho desde Guayaquil, Ecuador. Estamos aquí cada jueves. Los esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde junto a Carla Burbano, que nos colabora como intérprete de señas. Y les damos un fuerte aplauso a Carla. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Un sueño, un camino, un destino, una familia, un banco. 49 años creciendo contigo, innovando para verte llegar más lejos de lo que puedes soñar. Banco del Pacífico, 49 años junto a ti.